Fidel Moreno Rumí es bienvenido a la barbería. Bueno, muchas gracias, William, por aparecer de nuevo contigo en este programa que tanto queremos los colombianos y que en la versión no digital, sino a través de los canales regionales, ahora transmites desde Teleantioquia. Antes lo hiciste conmigo, En vale la Telepacífico, cuña, en sí. Telepacífico, hasta que por cuestiones políticas nos sacaron del canal. Claro, nos sacaron del canal. Así es, no era ni por bajo rating, ni por nada más distinto que no comulgábamos con el gobierno que se Del fue. sátrapa de turno, Así es, William. del comandante Santiago, del camarada, del presidente bolivariano. ¿Qué más quiere que le diga? Ahora prófugo de la justicia colombiana. Porque es así. País, el país está atónito con lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve a Colombia Luis Fidel Moreno en este momento? Bueno, yo estoy muy preocupado con la situación actual de mi patria. Sí, Creo que nosotros los colombianos no hemos superado la pugnacidad, el odio. Aquí se vota no por unos principios, no se vota por unas ideas, se vota por si odian o quieren a Álvaro Uribe. Se han vuelto monotemáticos los columnistas, la sí, gente que escribe, que sí. marca pauta, igual se ponen en consideración no actitudes objetivas o sentimientos que correspondan a una realidad, sino más bien odios, antipatías, molestias. Y bueno, tenemos dos países, un país que, por ejemplo, ganó el plebiscito, un país que respondió no a lo que querían los grandes medios de difusión, Los medios mermelados. los escritos que estaban al servicio del gobierno, cuya propiedad pertenece a los grupos económicos, y también los medios radiales, que se han vuelto en este tema de la corrupción escandalosos con situaciones puntuales, pero se olvida, William, que aquí en Colombia conviven dos países y tal vez tres distintos. El país formal, el que tiene empleos formales, el de la industria, del comercio, el que le paga impuestos a la DIAN, que recauda una suma cercana a 138 billones de pesos. Ese es uno de los países. 138 billones. Billones recauda ese país entre Billones con B. el impuesto de renta, el IVA, bueno. Y el otro es el país de la informalidad, donde hay 47% de empleo informal, y es el país del crimen, del delito, donde hay 6 billones de pesos que produce la venta menudeada de droga, 3.8 del PIB que produce la venta de la coca. Es decir, estamos hablando El país de está, 40 billones estamos de en un mar de pesos. coca. 40 billones de pesos o 50 de elusión y de evasión. 50 billones de pesos de lo que llaman la corrupción. Entonces, cuando usted suma todo eso, se da cuenta que más o menos es lo mismo de lo que recauda ese otro país. Pero aquí las leyes se dictan es pensando en que en el Caquetá, en la Guajira o en cualquier otro lugar de Colombia es lo mismo que en la 93 aquí en Bogotá, o lo que es más triste, de gente que se informa por los periódicos que se reciclan entre sí y residen fuera de Colombia, transmiten desde Madrid, transmiten desde Nueva York, transmiten desde Miami, pero la gente no sabe eso, la gente cree que están en un mismo estudio contándose las cosas.
Entonces hemos mejorado con el tema de la clase media, es verdad, pero es una clase media que ya hablo de la consolidada, que más o menos son el 38% de Colombia, es una clase media desentendida, que no le importa casi nada de Colombia en lo que tiene que ver con el porvenir y con lo que hay adelante, sino que están contentos con el consumo que tienen, con el carro, con el apartamento, Sí. con el empleo, y que son sistemáticamente enemigos del sistema, porque es que además el sistema sociopolítico y económico de Colombia no le responde al pueblo en general. Aquí no hay ante quién quejarse. Los superintendentes financieros los ponen los vigilados. Sí. El único que funciona es el superintendente de Industria y Comercio, que ha destapado carteles en todas partes. El cartel del papel higiénico, el cartel del cemento, el cartel, 5 o 6 carteles, donde se ponen de acuerdo en los precios por encima de lo que en realidad de verdad valen, para quitarle eso a la señora que va y compra unos pañales para los hijos, pensando solo en la codicia, en el ganar, sin importarles nada. Aquí, mi querido William, mientras no recompongamos el tejido social a partir de la ética, el narcotráfico es el SIDA social. El narcotráfico acabó con las defensas de la sociedad frente al crimen. El crimen está asociado con las altas esferas de poder y lo hemos visto. Antes eran unos carteles o después vinieron los paramilitares. Hay zonas territoriales donde gobiernan son los contratistas, que a la vez están al servicio de otros intereses distintos de los del bien común. Entonces es haga plata, mijo, haga plata, hágalo honradamente, pero si no puede, haga plata, mijo. Entonces aquí hablamos que la gran lucha contra la corrupción, de una sociedad que sacó a Dios de sus casas, de una sociedad que es permisiva con todo. Por ejemplo, le permiten falsificar una cédula a los menores de edad para que entren en una discoteca. Por ejemplo, se saltan una fila, en el Transmilenio entran y roban, no solo para robar, sino para no pagar lo que vale el Transmilenio o los distintos medios de locomoción que hay masivos en todas las grandes capitales de Colombia. Aquí da lo mismo matar o no matar. Además porque la justicia no funciona. De cada 100 homicidios solo se resuelven 3 o 4. Entonces es frente al riesgo que se corre, es Sí. difícil. Y Álvaro Gómez Hurtado, ese gran colombiano inmolado cerca de la Sergio Arboleda Universidad que ayudó a fundar con Rodrigo Noguera la bomba. A 2 cuadras de donde le pusieron la bomba al doctor Fernando Londoño. ¿Cómo no? Álvaro Gómez Hurtado hablaba del gobierno de las complicidades. Y es verdad. Usted nada saca con quitar El régimen, pues. el régimen de las complicidades. Usted nada saca con quitar un gerente si es que todo el tejido de un departamento administrativo, de un establecimiento público, una empresa industrial y comercial del Estado, todo el mundo está en lo que tiene que estar, es decir, viendo lo que no la dejen pasar y aprovechar el momento. Cuando surgen esos gobiernos alternativos, esos gobiernos de la izquierda, por ejemplo, es como si se hicieran este silogismo. Los otros han robado 500 años, a nosotros nos dieron 4, vamos a robar más, para cuando nos vamos quedamos listos. Uy, Dios mío. Pero hay una cosa que es muy grave y es que por la animosidad y el odio que le tienen a Álvaro Uribe,
nos han puesto a los colombianos como grandes paradigmas a unas personas que a mi sentir no se lo merecen. Y eso una cosa o la otra. Y si no encontramos los que creemos en las libertades plenas del ser humano, en la posibilidad de asociarse, en la libre empresa, en el sentido social de la economía cristiana, eso no es comunismo. Están las encíclicas del Santo Padre, de todos los papas, León XIII, la Populorum Progression, por ejemplo. Sin justicia no puede haber paz. Y la justicia comienza en darle a cada quien lo que le corresponde. Pero si usted comienza en la casa por tener una muchacha que le ayuda y no le paga las prestaciones, Uy, sí. entonces otro sinvergüenza, pero eso sí dicen la corrupción. La corrupción tiene la afectación de los delitos de corrupción del Estado, que es la concusión, el cohecho, y de lo que ahí se deviene es el 0.6%. A mí me gustaría que estas señoras que promueven eso, doctor Robledo Castillo, todo eso, hablaran y se hiciera así el pacto por Colombia, pero para ver cómo sacamos ese 28% que están en la pobreza. ¿Qué hacemos para dinamizar la agricultura, para volver este país a Colombia, la despensa del mundo? Ahí está la tierra. Pero hoy en día ni siquiera ya manejamos toda la cadena del narcotráfico. Solo sembramos, procesamos y de ahí para allá son los mexicanos con los venezolanos y después llega a los Estados Unidos de América. Esas 210 o 240, 250, algunos hablan de 300 millones de hectáreas que están sembradas de coca. ¿Cierto? Esas producen casi un número de toneladas, la mitad la toman el ejército, la policía y en interdicción, pero esa plata, solo el 10% se queda aquí. Las demás se quedan en los circuitos internacionales. ¿Qué hacer para que esa otra Colombia, la del crimen, pueda ser incorporada al otro país y avance por la senda del progreso y del éxito? Ahí está el detalle. Pero gobiernos blandos, gobiernos que no quieren pelearse con nadie. Gobiernos blandos y timoratos. Gobiernos, y definitivamente, William, yo soy católico cristiano, creo en la libre empresa, pero yo creo que a este tema del mercado, de las políticas neoliberales que nos trajeron Gaviria y Rudolf Homs, donde vendieron todo el patrimonio público del Estado en cosas hasta sensibles, en servicios sensibles. Sí. A esto en el mundo entero tiene que haber una corrección, porque evidentemente se ha mejorado la situación de muchos colombianos y de muchas personas en el mundo. Pero la riqueza se ha concentrado cada vez más, y de qué manera, en pocas manos, y ahí está la pobreza. Eso pasa en los Estados Unidos, hay 40 millones de pobres, de gente que vive de la... 40 millones de pobres. De gente que vive en los albergues, que vive del bono que da el Estado americano. Entonces, el capitalismo también hay que reconducirlo hacia el bien común y no pensar tanto en las grandes empresas que supuestamente generando esa riqueza van a crear más empleo, van a crear más circunstancias. William, echémonos la bendición y pongámonos en las manos del Todopoderoso, porque estamos en una línea muy fácil ya para terminar, y es la línea por la que pasó Venezuela.
cuando Chávez, después de dar el golpe que le fue fallido, después de que Caldera lo indultó y lo sacó de la cárcel, donde lo conoció el chofer de bus Nicolás Maduro, Sí. con la primera combatiente, como le dicen a la señora Cilia Flores, ella sí... Cilia Flores, porque hay otra por allá en Nicaragua también. Esa es Rosario Murillo. Sí. Comenzaron era a hablar de lo mismo que hablan aquí y todo el mundo les hacía el eco, los que mandan en las transmisiones, que todo el mundo es ladrón, que todo el mundo es corrupto, Sí. que las instituciones no sirven, que los partidos no sirven, que la justicia no sirve, que el ejército no sirve, que la policía no sirve, que la fiscalía no sirve, que nada sirve, que esto es una explotación de la oligarquía contra el pueblo. Y todo eso es muy bonito. Y mira dónde están. 2,5 millones de personas con las maletas al hombro, buscando quien les dé albergue y quien cristianamente les acerque pan, cuando hay allá en realidad de verdad en Venezuela un genocidio. Pero todo comenzó así, Sí. combatiendo la corrupción, aquí, pero no estamos nosotros a favor de la corrupción, pues que la corrupción no la podemos reducir a que unos señores se robaron o se comieron una coima con Odebrecht, o se comieron otra coima con otra obra, o se la comieron esto, se la comieron... No, no. Aquí lo que hay es un problema ético y moral. Hay que volver por la moral cristiana, hay que volver a meter a Dios en los hogares, hay que volver a estudiar religión. Pero es que como todo esto tiene un proceso, y es primero sacar la religión, acabar las familias, promover el aborto, la eutanasia, para la destrucción de la familia, y decir que ser progresista es que las mujeres puedan resolver de su propio cuerpo. Claro que lo pueden hacer, es decir, pueden ponerse silicona y pero no pueden atentar contra la vida de un ser humano indefenso, por cierto, que sea desde la gestación. Pueden ponerse unas pestañas postizas, pueden hacer lo que les dé la gana, pero todo eso son eufemismos. Hay un cambio de voz, un cambio de lo que significan las palabras, y en medio de eso nos van metiendo para terminar como en Cuba y en esos grandes, esos países opresores. Es que los hijos son del Estado, los padres no tienen nada que ver con la educación de los hijos. Todo eso hay que volver a instaurarlo aquí, la cívica, la religión, la historia. Y mi querido William, gracias por la invitación. Muy querido. Y a ustedes, amigos. A manera de nota editorial. Ahí les dejo esas elucubraciones, piénsenlas, mírenlas y verá. Lo que se habla aquí en la séptima con 72 o en el Parque de la 93 no es lo que está padeciendo la gente en el Caquetá ni en el Putumayo, donde el Estado no aparece. Ni en el Chocó. Ni en el Chocó. Ni en Tumaco. Ni en Tumaco, ni en ninguna de esas partes, no. En Guapi. Usted sabe que a Guapi no se llega y no por barco. Así es. ¿Cómo le parece? No ha habido quien haga una carretera de Guapi Mambí. Estamos, es decir, pero que no nos equivoquemos en los pasos que estamos dando, porque lenta, ineluctablemente, estamos llegando al punto de no regreso. Hay que decirle a la clase dirigente, siéntense, piensen qué estamos haciendo por este país. No es solo el lucro, la ganancia, el balance, las utilidades. No. ¿Qué hacen ustedes con empresas prósperas en medio de un pueblo menesteroso, hambriento y con ganas de retaliaciones, como es el pueblo colombiano hoy en día? Piénsenlo bien, la clase política. El problema no es repartirse la Contraloría ni 10 ministerios. No, aquí desmontamos el poco estado de bienestar que había, hecho por personas como Ospina Pérez, como López Pumarejo, como Carlos Lleras, como Alberto Lleras,
como Valencia, como el mismo Misael Pastrana Borrero. Pensemos. Antes, ¿por qué sí se podían construir casas del Instituto de Crédito Territorial? ¿Por qué la Caja Agraria vendía hasta machetes e insumos baratos? ¿Por qué la Caja Agraria se volvió una prestamista de un banco o de una gran empresa para meterle una plata a la Ruta del Sol 2? ¿Eso qué es? Acabaron el Seguro Social, acabaron el IDEMA. Bueno, ni para qué, porque nos ponemos a llorar. Y ella está ya contenta y feliz, riéndose, muy bonita. Que tengan ustedes muy buenos días, los que nos ven, muy buenas tardes o muy buenas noches. Pues, muchas gracias al doctor Luis Fidel Moreno. Nos ha hecho una nota editorial profunda, como todo lo suyo. Muy amable. Bueno. A ti.